Los seres vivos tienen una gran variedad de colores, formas y tamaños. Sin embargo, en esa gran diversidad es posible identificar unas características comunes. Desde hace muchos años, los seres humanos se han fascinado observando los seres vivos y han decidido ordenarlos, agruparlos, ponerle nombres, en otras palabras, clasificarlos. Para clasificar los seres vivos se debe elegir características que se puedan usar como criterios para organizar los grupos, de manera que en los grupos se incluyan organismos parecidos. La clasificación permite identificar todo tipo de seres vivos de cualquier parte de nuestro planeta. El filósofo Aristóteles fue una de las primeras personas que clasificó a los seres vivos en el siglo IV a.C. Aristóteles organizó a todos los seres vivos en tres reinos: reino mineral, reino vegetal y reino animal. Hizo su clasificación ordenando lo más simple a lo más complejo, teniendo en cuenta su tamaño. En el siglo IV a.C., San Agustín clasificó a los animales en tres grupos: útiles, dañinos y superfluos. Luego los botánicos de la Edad Media clasificaron las plantas en cuatro grupos, con frutas, vegetales, fibras o maderas. Los criterios que se utilizaban eran muy poco científicos y poco rigurosos. A partir del siglo XVII se dejó de un lado el criterio de clasificación por la utilidad para el ser humano y los biólogos empezaron a tener en cuenta las características de los seres que querían clasificar. Uno de los criterios para organizar los seres vivos fue observar su forma. Esto recibe el nombre de caracteres morfológicos. Linneo, conocido como el padre de la taxonomía, utilizó como criterio para clasificar las plantas y los animales las similitudes en sus estructuras. En 1735 organizó a los seres vivos en dos reinos, vegetal y animal, y los bautizó con nombres científicos. En 1866, Ernst Haeckel creó un nuevo reino, el de los protistas, en el que incluyó a todos los seres microscópicos, algas, hongos, protozoos y bacterias. En este reino se incluían seres que no tenían núcleo, otros sí tenían núcleo. Varios científicos de la época incluían hongos, algas, bacterias y cianobacterias, también conocidas como algas verde-azules. De manera que para esta época existían solo tres reinos. En 1937, Chatón clasificó a los seres vivos en dos grupos de acuerdo a las características celulares. A esos grupos los denominó imperios y se conocieron con los nombres de procariota y eucariota. En 1956, Copeland sugirió crear un nuevo reino que agrupara solamente a los organismos procariotas, las bacterias y cianobacterias. Así se creó el reino Monera. Para esta época había cuatro reinos: Monera, protista, vegetal y animal. En ese momento los hongos se consideraban vegetales. En 1969, Whitaker separó a los hongos en un reino aparte del reino vegetal, ya que los hongos no podían ser considerados vegetales porque no tenían clorofila. Así fue como se establecieron los cinco reinos que hoy conocemos: Monera, protista, fungi, vegetal y animal. Luego, en 1977, Wells y otros científicos separaron el reino Monera en dos grupos, Eubacteria y Archaeobacteria, de manera que para esta época había 6 reinos. En 1990 hicieron estudios a nivel molecular de la estructura de los lípidos, proteínas, el genoma y la secuencia del ARN ribosomal. Esos estudios demostraron que hay una gran diversidad en los procariotas, de manera que crearon un nuevo grupo llamado dominio. En su clasificación hay 3 dominios que agrupan los 6 reinos. Los dominios son Archaea,
bacteria y eucaria. Como los estudios de Woese fueron estudios moleculares, su clasificación se conoce como taxonomía molecular.